Señor secretario, bienvenido sea a esta honorable Cámara de Diputados. Con relación al proyecto de decreto de egresos 2022, permítame decirle de forma muy respetuosa, pero muy clara, que es sobresaliente la pasividad que se muestra en la distribución de recursos devenida de la Ley de Coordinación Fiscal frente a las profundas carencias de la mayoría de las entidades federativas. Por un lado, sin duda, el Gobierno federal ha marcado sus prioridades, sean o no de interés de los estados y los municipios. El presupuesto en participaciones y aportaciones a algunas entidades, 3 para ser exactos, es envidiable para muchos otros estados que no gozan de la preferencia del señor presidente. Por otro lado, el pacto fiscal ha resultado todavía más inequitativo a partir de que este gobierno ha decidido centralizar no solo los recursos, sino también la prerrogativa de decidir unilateralmente qué es lo mejor y lo más justo para cada estado. Craso error. El federalismo implica descentralizar el poder y entre las distintas competencias que se desconcentran, la relativa a la política hacendaria es una de las más importantes, si no es que la más importante, ya que la capacidad para articular políticas públicas depende directamente del presupuesto con el que cuenta cada entidad federativa. México vive una coyuntura difícil. Esta pandemia nos debería dar la oportunidad de replantear el pacto fiscal, no porque esté mal en su cálculo, sino porque el objetivo sería que favoreciera de manera más justa a todos los estados de la República. Resulta que cada entidad federativa tiene sus particularidades, así somos de diversos, de megadiversos. En cada lugar, dependiendo de la zona del país, hay formas y modos de producción que generan riqueza y que requieren inversión. Además de que en cada municipio urge obra pública que contribuya al desarrollo humano y social. Señor secretario, falta reforzar todo lo que tiene que ver con proyectos productivos, turismo, educación, cultura, deporte, mujeres, infancia, medio ambiente, ciencia y tecnología. ¿Qué le decimos a la población cuando no ven los resultados reflejados en su día a día? A toda esa realidad, la pregunta para usted, secretario, sería: ¿cuáles son las estrategias concretas y precisas para fortalecer a la mayoría de los estados que no son sede de los mencionados megaproyectos? ¿Habrá asignaciones y transferencias específicas para proyectos en municipios y estados? Si no, ¿dónde y cuáles? Usted ya habló de 3 ejes: apoyos para el bienestar, disciplina fiscal e infraestructura. Y eso se escucha muy bien, pero cuando los hechos hablan, las palabras sobran, señor secretario, y en la realidad de México las palabras han sobrado y los hechos todavía no han hablado. Que quede muy claro, México aún no ha tenido el mejor gobierno de su historia. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Tiene la palabra el secretario de Hacienda y Crédito Público, ciudadano Rogelio Ramírez de la O, para dar respuesta hasta por 5 minutos. Muchas gracias, diputada, por sus amables comentarios. Aquí estamos comentando un presupuesto de 7,088 billones de pesos de gasto neto total, que representa el 25% del Producto Interno Bruto. Este programa se planteó con el objetivo de continuar con la reducción de brechas de desigualdad social, con un gasto en desarrollo social de 3,403 billones de pesos, incrementando 9.9% en términos reales con respecto al aprobado en 2021. Dentro del gasto programable destaca el dinamismo del gasto de inversión, con un aumento de 14.3% respecto de 2021, cifra a destacar ya que el crecimiento es mayor al mostrado por el gasto corriente de 9.4% y de las pensiones y jubilaciones de 6.2%, lo anterior producto del impulso a los proyectos de inversión en los polos de desarrollo y con el objetivo de generar empleos. El gasto de inversión
llega a 982,000 millones de pesos, 14.3% por encima del aprobado en 2021 en términos reales. 88% corresponde a inversión física. En el sector energético, respecto de la construcción de la nueva refinería de Dos Bocas, se tienen previstos 45,000 millones de pesos. Se prevé que el Aeropuerto Internacional de Felipe Ángeles concluya en 2022. Para ampliar su conectividad va a requerir que toda la Ciudad de México y la zona conurbada tenga un tren suburbano Lechería Jaltocán a IFA, así como un gasto contemplado para el aeropuerto en Tulum con una asignación de 11,000 millones de pesos. En el sector ferroviario, el Tren Maya tiene un presupuesto de 63,000 millones de pesos para continuar, además de continuarse con el tren interurbano México-Toluca con asignación de 7,000 millones, como ya lo había mencionado. En el corredor del Istmo, el proyecto contempla la modernización de los puertos de Coatzacoalcos en Veracruz, Salina Cruz y Oaxaca, y el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Todo lo que he mencionado son proyectos que derraman mucho en los estados, todos, incluyendo el gasto social, que va parejo a las personas independientemente de en dónde vivan y en qué estado sea su residencia. De tal manera que no vemos un sesgo dibujado en este presupuesto a nivel regional. Si hay alguna concentración de inversiones, en realidad el gasto de inversión es relativamente menor con respecto al gasto social, y el gasto social está repartido por igual, independientemente de en qué entidad sean la residencia de los receptores de estos beneficios sociales. Muchas gracias. Gracias, secretario. Tiene ahora la palabra el diputado Miguel Ángel Torres Rosales, del Partido de la Revolución Democrática, para una réplica hasta por 3 minutos. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Los estados y municipios son quienes más han resentido los embates del gobierno federal con su política económica. Como muestra, la desaparición de varios fondos que permitían atender obras de desarrollo regional y prioritarias para los mismos. Hemos visto a lo largo de estos 3 años un presupuesto incongruente. Por un lado, el presidente, en su tercer informe de gobierno, reconoce a los migrantes por el envío histórico de remesas, pero por el otro, les cancela su programa ícono, el 3x1. Sostengo que es un presupuesto incongruente porque por un lado vemos el incremento de los niveles de inseguridad y por el otro cancelan el Fortaseg. Es incongruente porque por un lado pretende mayores niveles de recaudación y por el otro no incentiva el crecimiento económico con estímulos a las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el mayor número de empleos. Es incongruente porque se dicen preocupados por el medio ambiente y quitan a estados y municipios un fondo de remediación ambiental, el fondo minero. La realidad no admite otros datos. Esto es lo que hoy tenemos. Y quieren vendernos un falso compromiso con el federalismo, diciendo que los recursos para estados y municipios aumentan en este año venidero. Pero la realidad es que esto ocurre por las perspectivas de crecimiento y recaudación que han plasmado en el paquete económico, mismas que me preocupan porque simplemente, y con todo respeto, señor secretario, yo las veo inalcanzables. Ojalá y así fuera. Quiero hablar por los estados y municipios, especialmente por Zacatecas, que a propósito quiero expresar mi solidaridad con el magisterio zacatecano porque al día de hoy no les han hecho el pago de su última quincena. Hago un llamado respetuoso a usted, señor secretario, para apoyar con los recursos que ya estaban comprometidos para tal fin. Había un compromiso de un monto para el Estado, derivado de que no se pudo traer la federalización de la nómina educativa estatal,
y de esa cantidad que se había comprometido solamente han llegado aproximadamente 380 millones de pesos. Las maestras, los maestros y sus familias no son responsables de las acciones que hacemos los políticos. Pareciera que el adelanto del proceso de la asociación presidencial y como consecuencia la confrontación del grupo que hoy gobierna en el Estado con el gobierno federal traerá para Zacatecas 3 años complicados en materia presupuestal y derivado de ello el incremento de los índices de inseguridad. No podemos seguir caminando de manera inercial, dejando que el barco tome el camino que la marea quiera. Para la reactivación económica nacional, los recursos públicos deben destinarse en obras a lo largo y ancho del país, no solamente a una región. En estados y municipios que permitan el desarrollo de todas las regiones, se requiere de un programa de infraestructura para los mismos. Es necesario que apoyemos a los municipios en sus reestructuras de deuda y el rescate de ellos con adeudos que tienen con el IMSS, con la Comisión Federal de Electricidad, con el SAT, con laudos laborales que los asfixian. Si no se les apoya, muchos de ellos pueden caer en la inoperancia financiera. No podemos postergar por más tiempo la revisión del pacto fiscal, que necesariamente debe concluir con una nueva ley de coordinación fiscal que permita, por un lado, reconocer las recaudaciones regionales, pero también fortalecer a los estados y municipios más desfavorecidos. De esto se trata el proyecto alternativo de presupuesto que presentamos y es lo que buscaremos incluir en los dictámenes y las discusiones que en esta tribuna se hagan. Le haremos llegar por escrito algunas otras preguntas que surgen después de su exposición. Por su atención, gracias, señor secretario.